Sean bienvenidos a Tiempo de Liberar, nuestro espacio de información y análisis. En esta ocasión nos acompaña Jaime Cuellar, nuestro invitado especial para hablarnos sobre minería. Bueno, Jaime, gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias al CEDIT por la invitación y muchas gracias por darme la oportunidad de poder conversar con ustedes. Bien, para empezar, Bolivia está atravesando un cambio de gobierno en un momento crítico y hay muchas expectativas sobre lo que pasará con sectores clave como la minería. En un artículo hablaste de una continuidad estratégica y mencionaste que la fortaleza del sector no depende de la ideología, sino de una estructura multisectorial basada en una triple columna. ¿Podrías explicarnos a qué te refieres con esa triple columna? Claro que sí. En el marco del análisis que se hace, lo que se evidencia hoy por hoy es una continuidad de la actividad extractivista avalada por el Estado a través de normas e instituciones. En este caso, lo que trato de plantear en ese análisis es la visibilización del movimiento estratégico que ha tenido el sector cooperativista respecto al sector minero y a la actividad minera propiamente dicha. ¿Qué quiero decir con esto? Que el sector cooperativista hoy por hoy va a ser nuevamente consolidado como un eje de toma de decisiones, de aplicación de decisiones y de respaldo político y económico para el gobierno que hoy por hoy va a asumir las riendas del país. Esto lo menciono en el sentido de que las cooperativas han demostrado primero que carecen de ideología, y el componente esencial para el sector cooperativista está basado en el rédito económico de la actividad minera. Y el hecho de que tú mencionabas más bien de ese triple pilar o esa triada, contempla lo que el sector cooperativista minero hoy por hoy constituye en la política y en la toma de decisiones. Control territorial, control económico y lo más importante, el control de las rutas no solamente del oro, sino también de los minerales. Esto pone, por ejemplo, al sector cooperativista minero en un eje de privilegio respecto a otros sectores del Estado que conllevan que, por ejemplo, la actividad minera crezca en este nuevo gobierno, que la actividad extractiva continúe en el gobierno sobre pretexto de generar estabilidad económica. Algo que va a suceder, y creo que lo puedo afirmar vehementemente, es que las cooperativas en este nuevo escenario histórico, van a dejar de ser simple y llanamente actores sociales y van a pasar a representar un sector de emprendedurismo minero, avalado obviamente por el desarrollo normativo hecho en su momento a medida de las cooperativas. Perfecto. En estos cambios de contexto suele hablarse mucho de combatir la minería ilegal, mientras se respalda lo que es legal y genera recursos. Cuando en Bolivia hablamos de minería ilegal, ¿de qué estamos hablando exactamente? ¿Es posible hacer una distinción clara? Ahí hay un error de interpretación normativa que en su momento se lo hizo conocer a través de informes, por ejemplo, a los legisladores. ¿Y por qué menciono esto y tú lo refrendas cabalmente? En Bolivia no existe una diferenciación per se normativa entre mineros ilegales, informales y legales. ¿Y por qué te ejemplifico aquello? Primero, el tipo penal que habla sobre minería ilegal. Si bien existe un tipo penal que habla sobre minería ilegal, la descripción del mismo dice el que realizare actividades de explotación sin autorización constituirá en minería ilegal. ¿Qué te quiere decir eso? Que en el marco del diseño normativo que se tuvo en Bolivia, el legislador, quizás de forma dolosa o tal vez negligente, ha establecido que solamente la explotación ilegal se constituye en minería ilegal, dejando de lado toda la complejidad de la cadena productiva minera que la propia Ley 535 define como 10 actividades: exploración, explotación, cateo, comercialización. Esas actividades que hoy por hoy están siendo desarrolladas de forma informal e ilegal por actores productivos mineros privados y cooperativistas no están previstos en norma específica. Esta zona gris que en alguna vez se mencionó está generando un terreno fértil para que bandas criminales transnacionales aprovechen estos vacíos normativos y se asienten en el Estado boliviano. Y que al igual que grandes corporaciones internacionales
hayan convertido, en el caso de la minería ilegal, el centro de operaciones a nuestro país. ¿Qué es lo que se necesita de forma urgente? Y dudo mucho que aquello pueda surgir en este nuevo gobierno, porque hay una estructura que respalda estas actividades, un nuevo cuerpo normativo que primero defina qué es una zona gris, que saque a ciertos actores de estas zonas grises y que defina de forma objetiva qué es lo ilegal y qué es lo legal. En este caso, y lo reitero, estos vacíos normativos han permitido que Bolivia se vuelva el centro de operaciones no solamente de la minería ilegal, sino también de la comercialización informal, legal e ilegal de minerales, que hoy por hoy está reinvirtiendo capitales ilegítimos a través de la minería. En otros países existe una zona gris, actores que fueron ilegales pero están en proceso de formalización. ¿Existe algo similar en Bolivia? ¿Cómo funciona el Plan Nacional de Formalización y qué ha pasado con sus plazos? No sé si nos puedes explicar un poco más sobre esto. Claro que sí. Mire, lo que ha sucedido en el ámbito minero es que la ley 535 ha generado una obligación de traslación de los actores productivos mineros, privados, estatales y cooperativistas a la aplicación de la ley 535, en procesos de adecuación que hoy por hoy no han sido solucionados por parte de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera, porque el régimen concesional no se adecúa a los actuales parámetros de la ley 535. Esa en una primera instancia. En una segunda instancia han habido y existen a la fecha actores productivos mineros especialmente cooperativizados que no han podido obtener la tramitación de sus contratos administrativos mineros. ¿Qué quiero decir con eso? Que esta tramitación no ha llegado a un fin a través de la aprobación de un contrato, a través de la asamblea, y el Estado, en esa lógica de tratar de solucionar esta problemática y dar ciertos beneficios de operación minera a las cooperativas, ha creado el famoso CETCAM, que es el certificado de trámite. ¿Qué quiero decir con esto? Esta es una irregularidad y una ilegalidad desde el punto de vista del derecho y del análisis jurídico, porque a partir de la existencia, la tramitación y la obtención de un certificado de trámite, permite a los actores mineros cooperativistas, porque existe una resolución que solo aplica a la minería cooperativizada, realizar actividad minera sin tener un contrato administrativo minero. En palabras más sencillas, han bypaseado a la Asamblea Legislativa y con un certificado las cooperativas pueden trabajar legal y formalmente ante los ojos del propio Ministerio de Minería, ante los ojos de la propia Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera, que es la responsable del control, fiscalización y regulación del sector minero. Habrá que ver, por ejemplo, si este nuevo gobierno va a manejar la misma lógica de irregularidad normativa para generar beneficios a cierto sector de la actividad minera en el país. Mencionas los CETCAM como mecanismos que institucionalizan esta zona gris. ¿Existen otros mecanismos similares? ¿Y qué rol juega, por ejemplo, la Comibol en este esquema? Sí, ¿qué es lo que ha pasado? El tema de la Comibol se ha vuelto también otro mecanismo que coadyuva al sector minero cooperativizado. ¿Y por qué te lo menciono? El Estado tiene zonas y áreas mineras reservadas dentro de la perspectiva y prospectiva estratégica para el propio Estado. Estamos hablando de áreas que tienen grandes componentes de oro, cobre, cobalto, minerales complejos, y que ante la necesidad de hacerse de nuevas áreas cooperativas que han nacido a la vida jurídica, lo que dentro del nivel de decisión ejecutivo del Estado se ha tomado como decisión es otorgar estas zonas y áreas reservadas al Estado a Comibol como titular de estas áreas. ¿Qué es lo que puedes hacer tú como cooperativa o actor productivo minero privado? Ya no solicitas un contrato administrativo minero ante la JAM, no solicitas una licencia de prospección y exploración. Te evitas, por ejemplo, en el caso de solicitar un contrato administrativo minero, una consulta previa, porque las áreas son de titularidad de Comibol, y solicitas un contrato de arrendamiento ante Comibol. Puedes solicitar 1, 2, 3, 10 áreas mineras, 10 cuadrículas mineras,
te evitas estos pasos burocráticos que están tardando hoy por hoy entre 6 a 8 años, y Comibol, con la aprobación del directorio, te otorga un contrato de arrendamiento. En estos hechos también generas un bypass normativo y un bypass administrativo para generar facilidades a las cooperativas al momento de realizar actividades mineras en zonas y áreas que son estratégicas y que estaban reservadas para la explotación del propio Estado. ¿Qué conlleva aquello? Primero, que la AHAM se limite simple y llanamente a ser un veedor de esta situación por demás irregular y que deberá y debe de ser investigada por el nuevo gobierno, y además identificar, por ejemplo, qué exfuncionarios públicos son miembros de cooperativas, qué funcionarios públicos han sido los solicitantes de estas áreas, porque ¿qué es lo que pasa también acá? Que en muchos de los casos, ex servidores públicos y servidores públicos con acceso a información privilegiada se han hecho de áreas a través de contratos, licencias o contratos de arrendamiento de áreas mineras con potenciales estratégicos para el Estado. Ahora, el nuevo gobierno ha expresado su intención de incentivar la inversión privada, también en minería. ¿Cómo debemos entender las alianzas entre cooperativas y grandes empresas, incluso transnacionales? ¿Son una oportunidad o un riesgo? Sin la existencia de un control objetivo en temas técnicos, especialmente mineros y ambientales, y sin tener estos dos componentes, lo que va a suceder es tener una lógica extractivista perfecta en caso de que se decida no potenciar estos dos sectores. Cualquier asociación público-privada, por ejemplo, que tenga un componente de sostenibilidad y de respeto a la normativa y al medio ambiente, es bienvenido. Hay grandes países que desarrollan minería con esas buenas prácticas. Pero si en los hechos esto se permea con el deseo solamente de reactivar la economía, vamos a tener nuevamente y con mayor énfasis minería extractiva no sostenible con depredación del medio ambiente. Independientemente de aquello, lo que sí se necesita de manera urgente e inmediata es, lo primero, generar un potenciamiento de las instituciones a nivel técnico, operativo, administrativo y humano de las instituciones llamadas por ley para el control y la regulación del sector minero. Y no solamente del sector minero, sino también de las instituciones llamadas por ley para proteger el medio ambiente. Con esos componentes que son urgentes, se podría dar una situación de este tipo de alianzas estratégicas, pero en los hechos también tiene que existir responsabilidad de la sociedad civil para verificar el cumplimiento de estos estándares que deben ser de carácter obligatorio para el Estado. Lo que sí me preocupa es que el nuevo gobierno, en el marco de generar ingresos para el Estado, genere una puerta abierta para que las actividades extractivas tengan un repunte, pero sin controlar el daño y la violación de derechos que podrían surgir a partir de estas actividades que en los hechos, en el marco de la vocación minera que tiene el Estado boliviano, podrían desarrollarse como una punta de lanza en la recuperación económica. Pero tiene que ir de la mano de una construcción normativa en temas de control de minería ilegal, cumplimiento de estándares internacionales de sostenibilidad y el potenciamiento de las instituciones. Es inverosímil, por ejemplo, que la AHAM tenga un coordinador de minería ilegal para atender las denuncias en los 9 departamentos de Bolivia. Es inverosímil que la AHAM tenga, por ejemplo, una dirección de fiscalización que tenga 5 funcionarios para atender a más de 6.000 cooperativas y el cumplimiento de la normativa regulatoria. Es risible que el Ministerio de Medio Ambiente y las gobernaciones, en el marco de los controles ambientales, tengan entre 5 y 6 funcionarios para atender un país donde existen más de 12 millones de habitantes y existen más de 10.000 actividades mineras. Si no entendemos la importancia de potenciar las instituciones, no generando burocracia y una carga para el Estado, sino potenciando para redituar recursos para el Estado, es imposible que exista minería responsable en nuestro país. Entrando a este tema, hay un problema estructural de falta de control y regulación estatal. ¿Nos puedes decir cómo se articula esta debilidad institucional con las economías ilícitas? ¿Se han vuelto causa y consecuencia al mismo tiempo?
¿Y es posible revertir esta situación? Como lo mencionaba hace un inicio, Bolivia no tiene un cuerpo normativo que haga frente a la minería ilegal. Eso ha tenido una consecuencia lógica, que bandas criminales transnacionales se asienten en Bolivia. ¿Y qué es lo que ha hecho este efecto? Generar dos cosas. Un efecto de infiltración estratégica en instituciones del Estado, un efecto de infiltración estratégica en actores productivos legales, sean privados, cooperativistas o estatales. Esto te genera una consolidación ideal para el crimen. ¿Y qué es lo que sucede? Nosotros solamente estamos visibilizando las actividades de explotación ilegal, y solo sucede aquello cuando salen los medios o se visibiliza. Pero la actividad minera ilegal va mucho más allá. Estamos hablando en este momento de que se debe poner ojo y atención a actividades de legitimación de ganancias ilícitas, no solo en tareas de explotación, sino también en todo lo que conlleva la cadena de suministros, por ejemplo, para la minería, la cadena de obtención de recursos a partir de la comercialización, y cumplir esencialmente lo que manda la decisión 774 de la Comunidad Andina, que hoy por hoy en el caso de Bolivia es una decisión que simplemente queda en la retórica. Creo que el desafío para el nuevo gobierno va más allá de generar estas alianzas estratégicas con las cooperativas y vislumbrar que en el caso de no poner atención a la actividad minera ilegal ligada con otros ilícitos, podríamos tener un efecto muy parecido al del Congo en los años 90 y 2000, donde la minería ilegal tomó el Estado y hoy por hoy se encuentra detentada por mineros ilegales. Creo que la complejidad de la minería ilegal no ha sido entendida en nuestro país y necesitamos un cuerpo normativo especialmente diseñado a establecer dos cosas: operaciones transversales entre las agencias del Estado, controles a los insumos que van desde el combustible, mercurio, maquinaria amarilla, explosivos y otros insumos utilizados para la minería, generar mecanismos de control a la actividad propiamente dicha de explotación y, lo más importante, generar mecanismos de control técnicos, normativos a las actividades de comercialización. Generar trazabilidad de los minerales, por ejemplo. Generar certificaciones que aleguen que el mineral que se está comercializando tiene los estándares de cumplimiento normativo. Y algo que también lo han entendido los países vecinos y que Bolivia no lo ha hecho, es establecer mecanismos de coordinación internacional para que este flujo de información y esta persecución del crimen transnacional pueda barrer fronteras y tener una lucha, si vale el término, compleja y en posición de los intereses de los estados que componen el hemisferio, por ejemplo. Esa es la única manera en la que se puede hacer frente a la ilegalidad en este país y sumar, yo creo, un proceso de depuración de las instituciones con funcionarios que lamentablemente en muchos de los casos han sido permeados por intereses muy complejos en el ámbito minero, y estas instituciones deben de sufrir una depuración. Y estamos hablando de instituciones de control medioambiental, de otorgación de derechos e inclusive instituciones de seguridad del Estado. Para cerrar, frente a desafíos como la minería ilegal, la falta de regulación y los vínculos con economías ilícitas, en un sector donde el cooperativismo es predominante, sobre todo en el oro, muchos señalan que aquí hay no solo un problema económico, sino también un riesgo institucional para el Estado. Cuando hablas de esta triple columna, recursos económicos, capacidad de movilización y dominio territorial, ¿cómo se articula ese poder? Y a partir de eso, ¿es realista pensar que el cambio puede venir desde el propio sector? Creo que tú lo resumes de manera muy objetiva. Tenemos que entender que la problemática de las cooperativas deben ser entendidas como un riesgo y una amenaza para el Estado. Y te menciono esto porque en esta triple dinámica o triple idea de manejo estratégico que tienen las cooperativas, primero, tienen un componente altamente esencial para cualquier tipo de movimiento social, político o económico: recursos. Las cooperativas en los hechos pagan una ínfima cantidad de
regalías e impuestos, en muchos de los casos no pagan impuestos, y eso hace que tengan acceso a flujos de caja muy superiores a los de un actor productivo minero privado, por ejemplo. Segundo, poseen esta capacidad de movilización. Estamos hablando de que aproximadamente 900.000 miembros de cooperativas han definido y pueden definir la política minera de un país. Esto no puede ser contraproducente para el país en el entendido, más bien dicho, de que un sector defina la política minera de otros sectores. Eso es inverosímil. Y tercero, tienen la capacidad de definir las rutas de los minerales. ¿Qué quiero decir con esto? Que si ellos definen por dónde sale o por dónde no sale, tienen la capacidad de cerrar el grifo en cualquier momento. ¿Cuál mi preocupación? Creo que lo hablábamos en algún momento, que es muy probable en la lectura que yo hago que las cooperativas en un corto o mediano plazo puedan hacerse del poder democráticamente a través de un instrumento político propio. Y eso implicaría, por ejemplo, que estos nuevos varones criollos de la minería se hagan del Estado y en esta dinámica de lo que sucedió hace más de 50 años se pueda retomar una misma lógica y dinámica extractiva, pero con tópicos cooperativistas. ¿Cuál será el desafío, por ejemplo, ahora del nuevo gobierno? Es lo que mencionaba hace un momento. Establecer mecanismos de control a través de la AFCOP, por ejemplo, a las cooperativas, y ver la opción de que las cooperativas muten a lo que quieren ser o lo que en realidad son empresas camufladas a través de minería social, y que a partir de ello el Estado genere los mecanismos de control y fiscalización, inicialmente en lo económico y segundo en lo social. Muchas gracias, Jaime, por esta entrevista. Realmente temas profundos con los que podríamos hablar todo un día entero. Gracias por acompañarnos, sinceramente. No, muchas gracias a ustedes nuevamente por la invitación. Espero que esta pequeña conversación haya sido de utilidad y bueno, pues con el deseo de poder seguir compartiendo con ustedes.